Historias de esperanza. Inmigrantes hondureños en búsqueda de asilo político en Estados Unidos. La crisis migratoria en Honduras es un problema que ha persistido durante décadas. La situación política inestable, la violencia desenfrenada y la pobreza extrema han obligado a miles de hondureños a abandonar su país natal en busca de una vida mejor. Honduras tiene una historia marcada por la violencia y la inestabilidad política. La intervención extranjera, las dictaduras militares y la corrupción generalizada han perpetuado un ciclo de pobreza y desesperación. La falta de oportunidades y la amenaza constante de violencia han empujado a muchos hondureños a buscar refugio en otros países, principalmente en los Estados Unidos. La historia de Juan, un político hondureño, es un ejemplo de la lucha que enfrentan muchos inmigrantes. Después de hablar en contra de la corrupción gubernamental, Juan se convirtió en un objetivo para las fuerzas del orden controladas por el Estado. La persecución política se convirtió en una amenaza constante para su vida. La vida de Juan en la política no siempre fue peligrosa. Ingresó al mundo de la política con la esperanza de hacer un cambio positivo en su país. Sin embargo, su lucha por la justicia y la transparencia lo colocó en la mira de aquellos con poder y algo que ocultar. El incidente que finalmente obligó a Juan a abandonar Honduras fue un intento de asesinato. Después de sobrevivir a un ataque a su vida, decidió que ya no era seguro quedarse en Honduras. Fue esta decisión la que marcó el inicio de su difícil viaje hacia Estados Unidos. El viaje de Juan hacia Estados Unidos fue peligroso y lleno de incertidumbre. Cruzó ríos y desiertos, se enfrentó a la posibilidad de ser detenido y deportado, y fue testigo de la dura realidad de muchos migrantes que, como él, buscaban una vida mejor. A pesar de los riesgos y dificultades, Juan persistió, movido por la esperanza de encontrar seguridad y paz. En Estados Unidos, Juan inició el proceso de solicitud de asilo político. Este proceso, lleno de burocracia y complicaciones legales, fue un desafío que Juan tuvo que enfrentar solo. Pero la esperanza de vivir libre de persecución y violencia lo mantuvo enfocado en su objetivo. Los desafíos que Juan enfrentó en Estados Unidos fueron muchos. Desde el desconocimiento del idioma y la cultura, hasta la lucha por encontrar empleo y vivienda. Sin embargo, también hubo triunfos. Juan logró aprender inglés, encontró trabajo y, finalmente, fue otorgado el asilo político que tanto buscaba. Reflexionando sobre su experiencia, Juan se da cuenta de lo lejos que ha llegado. A pesar de los obstáculos y desafíos, ha logrado construir una nueva vida en Estados Unidos. Su historia es un testimonio de resiliencia y coraje, y una prueba de la difícil realidad que enfrentan muchos inmigrantes hondureños. La siguiente historia es la de María, una activista de los derechos humanos en Honduras. María se dedicó a luchar por la justicia y la igualdad en un país donde estos principios a menudo son ignorados. Sin embargo, su activismo la puso en el objetivo de aquellos que se sentían amenazados por su trabajo. María era una activista de derechos humanos en su ciudad natal en Honduras. Desde una edad temprana, mostró una pasión incansable por defender a los más vulnerables de su comunidad. Su lucha incansable por la justicia la hizo destacar, pero también la puso en peligro. En un país donde los defensores de los derechos humanos son a menudo blanco de ataques, María se encontró en la línea de fuego. Un día, un evento cambió su vida para siempre. María fue amenazada por su activismo, y se hizo evidente que su vida estaba en peligro. Sabía que tenía que huir para protegerse a sí misma. La decisión de dejar su hogar, su familia y todo lo que conocía fue angustiosa, pero necesaria para su supervivencia. La travesía hacia Estados Unidos fue larga y peligrosa. Como muchos otros antes que ella, María emprendió el viaje con la esperanza de encontrar seguridad y una nueva vida. Navegó por peligros desconocidos, enfrentó la dureza del viaje y soportó la incertidumbre que cada nuevo día traía. A su llegada a Estados Unidos, María inició el complicado proceso de solicitud de asilo político. Fue un camino lleno de obstáculos, desde encontrar un abogado hasta navegar por un sistema legal desconocido. Aún así, María se mantuvo fuerte. Sabía que su vida dependía de ello, y estaba dispuesta a luchar hasta el final. En Estados Unidos, María encontró un nuevo conjunto de desafíos. Aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y empezar desde cero no fue fácil.
Pero también hubo victorias. María pudo continuar su trabajo como activista de derechos humanos, usando su experiencia para abogar por otros inmigrantes. A pesar de los obstáculos, María ha construido una nueva vida, demostrando una resiliencia y determinación admirables. María, una apasionada activista de los derechos humanos, vivía en Honduras y luchaba incansablemente por la justicia social. Su voz resonaba fuerte y claro, pero también la puso en la mira. Su activismo y su valiente defensa de los derechos humanos la convirtieron en un blanco para aquellos que preferirían silenciarla. Un día, la amenaza se volvió demasiado real. María fue atacada y amenazada de muerte. En ese momento, supo que tenía que huir para proteger su vida. Con una mezcla de miedo y determinación, emprendió el peligroso viaje hacia Estados Unidos, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. El camino hacia Estados Unidos fue lleno de desafíos y peligros. María soportó condiciones de vida extremas, explotación y el constante temor de ser enviada de regreso a Honduras. A pesar de todo, mantuvo su valentía y esperanza, convencida de que un futuro seguro la esperaba en la frontera. Una vez en Estados Unidos, María comenzó el complicado proceso de solicitud de asilo político. Con la ayuda de abogados y organizaciones benéficas, pudo presentar su caso, explicando en detalle las amenazas y el peligro que enfrentaba en Honduras. El proceso fue largo y agotador, pero María se mantuvo firme en su determinación de encontrar un lugar seguro para vivir. El asilo político no fue una solución mágica a todos los problemas de María. Enfrentó desafíos y dificultades en su nueva vida. Sin embargo, también encontró triunfos. Pasó de ser una fugitiva a convertirse en una voz para los sin voz, utilizando su experiencia para arrojar luz sobre la crisis de inmigración y continuar su lucha por los derechos humanos. Carlos inició su solicitud de asilo político apenas llegó a Estados Unidos. Su carrera como periodista crítico del gobierno en Honduras le había convertido en un objetivo, y sabía que necesitaba protección. La presentación de su solicitud fue un proceso largo y agotador, lleno de incertidumbre y ansiedad. Pero Carlos se mantuvo firme, sostenido por la esperanza de un futuro más seguro. A pesar de las dificultades, Carlos logró superar los obstáculos que se presentaron en su camino. En Estados Unidos, enfrentó muchos desafíos, desde aprender un nuevo idioma hasta adaptarse a una cultura completamente diferente. Con determinación y esfuerzo, Carlos comenzó a construir una nueva vida, demostrando la misma valentía que había mostrado en su lucha por la libertad de prensa en Honduras. Los éxitos de Carlos en Estados Unidos son una inspiración para todos. A pesar de las adversidades, logró establecerse como periodista y continuar su labor de denuncia contra la corrupción y la opresión. Carlos es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de los inmigrantes hondureños, y su historia es un recordatorio de la importancia de la libertad de prensa. Comparando las historias de Juan, María y Carlos, se pueden identificar temas comunes. Todos huyeron de la violencia y la persecución en Honduras, todos tomaron la difícil decisión de dejar todo atrás en busca de seguridad y todos enfrentaron desafíos significativos en su viaje y su vida en Estados Unidos. Sin embargo, todos también han tenido éxitos significativos, demostrando una increíble resiliencia ante la adversidad. La migración desde Honduras hacia Estados Unidos es impulsada por una serie de factores. La violencia endémica, la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades son solo algunas de las razones que obligan a las personas a huir. La experiencia de Juan, María y Carlos ilustra estas difíciles condiciones de vida y destaca la urgente necesidad de abordar estas cuestiones en Honduras. Las políticas de inmigración y asilo en Estados Unidos han sido un tema de gran debate. Aunque existen leyes que protegen a los solicitantes de asilo, muchos inmigrantes hondureños encuentran barreras en el camino, como largos tiempos de espera y un proceso de solicitud complicado. Además, las políticas recientes han limitado aún más la capacidad de los inmigrantes para buscar refugio en Estados Unidos, lo que agrega una capa adicional de desafío a su viaje. La resiliencia y el coraje de los inmigrantes hondureños son ejemplares. A pesar de las dificultades que enfrentan, muchos de ellos siguen adelante con la esperanza de una vida mejor. Sus historias de valentía y determinación son un recordatorio del espíritu humano y su capacidad para enfrentar y superar obstáculos. Los inmigrantes hondureños también aportan mucho a la sociedad estadounidense. Traen consigo una riqueza de cultura y tradiciones,
y su trabajo duro contribuye en gran medida a la economía. A pesar de los desafíos que enfrentan, muchos de ellos logran prosperar y hacen contribuciones significativas a sus comunidades. La crisis migratoria en Honduras es un problema complejo que requiere soluciones igualmente complejas. Es necesario abordar las condiciones de vida en Honduras que impulsan la migración, incluyendo la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Además, se deben implementar políticas que proporcionen un camino seguro y legal para aquellos que buscan asilo. Por último, hay una necesidad clara de mejorar las políticas de asilo en Estados Unidos. Esto incluye hacer el proceso de solicitud más accesible y transparente, y garantizar que los solicitantes de asilo sean tratados con dignidad y respeto. Además, es importante que se tomen medidas para apoyar a los inmigrantes una vez que llegan a Estados Unidos, incluyendo el acceso a servicios de apoyo y oportunidades para integrarse en la sociedad. Las historias personales proporcionan una ventana única y valiosa para entender la crisis migratoria. Cada historia de un inmigrante hondureño es un testimonio de las luchas, los sacrificios y la resiliencia que definen su viaje. A través de estos relatos, podemos comprender mejor las complejidades y las realidades humanas de la inmigración, más allá de las estadísticas y los titulares de noticias. El impacto psicológico y emocional de la migración y la solicitud de asilo no puede ser subestimado. Las experiencias traumáticas y los desafíos que enfrentan los inmigrantes hondureños pueden tener efectos duraderos en su salud mental y emocional. El miedo, la incertidumbre y la soledad son solo algunas de las emociones que estos individuos pueden experimentar en su viaje. La crisis migratoria de Honduras requiere una mayor conciencia y comprensión. Al visibilizar estas historias, podemos ayudar a romper los estereotipos y las percepciones erróneas sobre los inmigrantes. Esto puede generar empatía y solidaridad, y también puede impulsar a las personas a tomar acciones para mejorar la situación de estos inmigrantes. La solidaridad y el apoyo a los inmigrantes hondureños son esenciales, no solo para ayudarles a superar los desafíos inmediatos, sino también para facilitar su integración en la sociedad. Es vital que se les ofrezca la oportunidad de aportar a su nueva comunidad y de vivir una vida digna y segura. Las 3 historias de inmigrantes hondureños que hemos explorado nos llevan a algunas conclusiones importantes. A pesar de las duras circunstancias, estos individuos han demostrado una asombrosa resiliencia y coraje. Sus experiencias destacan la importancia de abordar las raíces de la crisis migratoria y de mejorar las políticas de inmigración y asilo. La crisis de inmigración en Honduras es un problema complejo y multifacético que ha afectado a innumerables vidas. Sin embargo, a pesar de los desafíos y dificultades, los inmigrantes hondureños continúan demostrando una resistencia y coraje impresionantes. Sus luchas y triunfos son testimonio de su determinación y espíritu indomable. Es esencial planificar acciones futuras y brindar apoyo a los inmigrantes hondureños. Esto se puede lograr a través de la reforma de políticas, el aumento de la ayuda humanitaria y la promoción de la conciencia pública. El objetivo no solo es aliviar la crisis migratoria, sino también garantizar que la dignidad y los derechos humanos de los inmigrantes se respeten y protejan. Los inmigrantes hondureños han hecho contribuciones significativas a la sociedad estadounidense. Han enriquecido la cultura, fortalecido la economía y aportado una perspectiva única e invaluable. Es esencial reconocer y celebrar estas contribuciones, y trabajar para garantizar que los inmigrantes hondureños sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Existe una necesidad urgente de apoyo para los inmigrantes hondureños y los solicitantes de asilo. Esta llamada a la acción implica abogar por políticas de inmigración justas, brindar asistencia directa a los necesitados y educar al público sobre las realidades de la crisis de inmigración. Cada persona puede desempeñar un papel en la creación de un mundo más justo y compasivo. Para concluir, a pesar de los desafíos, los inmigrantes hondureños continúan inspirando con su esperanza y resistencia. Aunque la crisis de inmigración puede parecer abrumadora, es crucial recordar que cada paso hacia la justicia y la equidad marca una diferencia. Juntos, podemos trabajar para crear un futuro mejor y más brillante para todos.